Buenas tardes, nosotros somos el equipo 8 y les vamos a presentar el experimento de corriente. Nosotros somos, nosotros estamos conformados por Soto Osornio Ángel David, Urrea Soto Alberto y Suárez Herrera José Manuel. ¿Qué es la corriente? La corriente es la velocidad a la que un flujo de electrones pasa por un punto de un circuito eléctrico completo. Del modo más básico, corriente es igual a flujo. Aquí se puede ver que una fuente de tensión hace que los electrones se muevan y eso es lo que genera un flujo, que es la corriente que hay en un circuito o en un alambrado. ¿Qué unidad, utilizas en la corriente? Un amperio, amp o A, es la unidad tradicional para la medición de la corriente. Expresa la cantidad de electrones, a veces llamada carga eléctrica, que pasa por un punto de un circuito durante un tiempo determinado. Una corriente de un amperio significa que un colombio de electrones que equivale a 6.24 trillones, 6.24 por 10 a la 18 de electrones, pasa por un punto de circuito en un segundo. Aquí se puede ver que hay diferentes tipos de cables son, que son los que están aquí abajo, tienen un sentido, que va de positivo al negativo, de manera convencional. Corriente continua, no cambia su valor, y al diagramarse por medio de una onda eléctrica observamos una línea continua en una sola dirección. Podemos decir que esta corriente tiene un solo sentido de circulación, no muestra cambios en el viaje que realiza desde un polo negativo a un polo positivo. En la corriente directa es la corriente que no tiene oscilaciones, que es solamente, no tiene un lado, tiene nada más un solo sentido, no es como la corriente alterna, que es una de subida y de bajada, subida y de bajada, no tiene puntos máximos ni puntos mínimos. Aquí esta es corriente continua que no tiene perturbaciones en el flujo de la corriente. Corriente alterna, aquí como lo mencionamos anteriormente, la corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica que varía entre sus valores. Esto quiere decir que cambia periódicamente el sentido de la circulación. Como podemos observar en la representación de una onda eléctrica, vemos cómo puede pasar de un lado positivo a un lado negativo en intervalos de tiempo repetidos. Este tipo de onda se llama onda senoidal. Aquí, como se comentó anteriormente, adquiere valores negativos, que es cuando la corriente cambia de dirección, que va en un sentido y cambia en el sentido opuesto. Materiales para la realización del carro. Cartón para la base del carro, ligas ayudarán al agarre del carro, ayudarán a que gire el carro, tapaderas de plástico para las llantas del carrito, palillos de madera para la unión de las llantas que sostengan la base del carro, popotes para la separación entre las llantas, tiras delgadas de metal para que el carro pueda girar, un motor para darle movimiento al carro, cables para la conexión hacia una fuente de poder, pila para que funcione como fuente de poder del motor. ¿En qué se aplica la corriente en este experimento? Gracias a la corriente, esta permite que el motor tenga un buen funcionamiento, ya que necesita de esta para poder trabajar y hacer el respectivo giro para que la llanta tenga un buen funcionamiento. Para eso se necesitaron los cables que funcionan como guía en de la corriente para llegar a donde se necesita. A continuación veremos el video del carrito que se realizó. Es un poco rápido, ya que el carro tiene demasiada potencia y se puede ver que es un circuito que se realizó para que se pueda ver de manera más práctica. Aquí vamos con el video.
como se pudo ver en el video, el carrito obviamente está siguiendo la guía de de que está en el piso, que es las tiras negras, y se realizó conforme a se pide en el experimento, el uso de corrientes. La corriente, la fuente de voltaje, mejor dicho, es una fuente de poder un poco alta, lo cual genera que este carro se mueva a gran rapidez, ya que el motor con, con un gran voltaje corre más rápido o va más rápido, ya que la corriente que tiene pues es más rápida y hace que gire más rápido el motor. La bibliografía que ocupamos, que usamos para este experimento fue la que se ve aquí. Usamos la, esta parte de aquí, corriente alterna y corriente directa, que fue lo que se mencionó, que son lo primordial que se tiene que saber en la electrónica o en esos experimentos, ya que se utiliza o corriente directa o corriente alterna. Mayormente se usa la corriente directa en esos experimentos y de forma de la casa convencional, en cuestión de, pues en casa se utiliza la corriente alterna, ya que es la luz que nos llega a nuestras casas. Y esto sería todo de nuestra parte. Nosotros fuimos el equipo 8. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.